del cuatrimestre pasado que cursaron neuroanatomía. Así que con respecto a esta materia no hay muchos cambios en lo que respecta a la cátedra. Somos los mismos docentes. Está el profesor González y el profesor Rosales y Pagano, ¿sí? Estamos los cuatro a cargo de la cátedra y van a ver que hay ayudantes, que no sé si hay algunas de las chicas conectadas, eh, pero bueno, después le vamos a enviar un contacto para que ustedes puedan comunicarse con ellas. Cualquier duda que tengan sobre el cursado o comunicación que tengan que hacer, ¿sí? Em, es importante, igual que en neuroanatomía, para que tengan asistencias, sí, que veo muchas cámaras apagadas, tienen que tener la cámara encendida. Si no tienen la cámara encendida, no se les considera la asistencia y con el 25% o más de inasistencia quedan libres. ¿Mm? Profe, ¿cómo está? Gino le habla. Profe, ¿sabes que no sé por qué no me deja prender la cámara? Estoy tratando, pero no me deja. Me desconecto y me vuelvo a conectar, capaz que puede ser algo así. Dale, por favor. Cualquier cosa, nos escriben, ¿sí? Si no les funciona por esta vez la cámara o tienen algún problema de conectividad. ¿Mm? Em, bien, como ayudante está Sofía, ¿sí? Bravo, está María Emilia Mustos y está María Azul Fernández. Entonces, cualquier inconveniente que tengan, les pueden escribir a ellas, ¿sí? Por mail institucional si quieren, o no sé si habilitarán una vía de WhatsApp y, y nada, se van comunicando con ella también por el chat, por la asistencia. Bueno, le voy a pasar a presentar el programa, la materia de contarles cómo vamos a cursar este cuatrimestre. Dígame, por favor, si se visualiza bien la pantalla. Sí, sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Eh, bueno, materia nueva en muchos sentidos. No sé si habrá muchos recursantes en esta comisión. Recuerden que yo no puedo verlos. Si comentan algo para mí, abran el micrófono directamente y me dicen, ¿sí? Entonces no puedo ver el chat. Pero como les comentaba, materia nueva en muchos sentidos, porque es una asignatura que es diferente a la hora de estudiarla. Es diferente a neuroanatomía, que ustedes ya tenían una noción de cómo estudiar la anatomía y en este caso estudiaban una parte de esa disciplina. Bueno, acá sucede que nos vamos a encontrar que son dos disciplinas, tenemos semiología por un lado y anatomía patológica por otro, que van a estar interrelacionadas, interconectadas y que además van a agregar mucho vocabulario nuevo, va a sumarles muchos procesos y mecanismos que van a tener que ir aprendiendo porque se están encontrando ahora con lo que excede a la normalidad en el sentido, hablando desde el área médica. ¿Sí? Acá es por primera vez, si no es que cursaron otras materias ya de años superiores, es la primera vez que ustedes tienen que estudiar la anatomía, la histología, la fisiología alterada, y además de eso, comprender el proceso de cada tipo de alteraciones que pueden conllevar a una enfermedad y sumarle el conocimiento teórico y práctico para poder evaluar los distintos signos y síntomas que tiene él o la paciente para poder llegar a un razonamiento clínico
sobre el proceso por el que está pasando ese paciente en particular. ¿Sí? Entonces, son las bases fundamentales para el razonamiento clínico y a partir de acá ustedes van a tener estos fundamentos para poder pensar cualquier otra materia que les siga. ¿Sí? Obviamente tiene mucha correlación con semiopatología 2, pero ustedes también van a tener que usar los conocimientos de esta materia para cursar, por ejemplo, las clínicas, ¿sí? Las materias más clínicas. Y les puedo asegurar que si tiene buenos fundamentos, primero de los contenidos básicos de la ciencia básica y después de la semipatología, va a ser mucho más sencillo poder acceder a los conocimientos que se buscan en clínica, ¿sí? Porque son distintas capas que se le van agregando al conocimiento. Primero estudiamos lo normal, después estudiamos la desviación de lo normal, que es lo patológico, y después estudiamos qué hacemos con eso patológico, que es lo que ustedes van a ver en clínica. Entonces acá no nos vamos a centrar en qué hacemos, sino en qué procesos están involucrados y cómo los identificamos a través, por ejemplo, del examen físico, a través del interrogatorio, de la anamnesis. Entonces, por eso es muy importante la materia, además de que muchas veces trae ciertos problemas a la hora de rendir los exámenes. ¿Sí? Eh, bueno, también por mi información yo muchas veces lo voy a comparar con el área médica, no por una cuestión de que haya que comparar lo que hace un médico con lo que hace un kinesiólogo, pero sí para entender un poco la perspectiva de desde dónde están escritos los textos, o la mayoría de los textos que ustedes van a leer, ¿sí? Porque son libros que están orientados principalmente para la disciplina médica. Entonces hay cosas que profundiza demasiado y que tal vez no nos interesa tanto, y hay otras cosas que no se menciona mucho en esos textos y sí para el kinesiólogo sería importante saber. ¿Mm? Una salvedad que hay que hacer acá, como primer idea de la materia, es que ya tiene una dificultad que es la siguiente. En poco tiempo van a tener que estudiar dos disciplinas nuevas, totalmente diferentes a las anteriores, y, y es difícil, primero que hay que leer mucho porque son dos disciplinas largas, que es la semiología y la anatomía patológica, y el trabajo más difícil es poder, con toda esa lectura, empezar a interrelacionar lo que estudian de anatomía patológica y lo que estudian de semiología, ¿sí? Para que se den una idea, si bien nosotros vamos a ver una parte solamente de la semiología y una parte de la anatomía patológica, en general en las carreras de grado de medicina se estudia semiología como una materia diferente a la anatomía patológica, ¿sí? Y además, por ejemplo, muchas cosas que vamos a mencionar, porque no nos va a dar el tiempo para profundizar, vamos a ver que la anatomía patológica se nutre de otras disciplinas que solamente vamos a poder, como les digo, mencionar y tal vez en otras carreras los ven como mucho más profundo, ¿sí? Como por ejemplo microbiología, ¿sí? O epidemiología. Entonces, hay muchas cosas a tener en cuenta desde el inicio de la materia, ¿sí? ¿Cómo programamos la sesión de hoy? Vamos, ya les digo que lo más probable es que no podamos ver todo, ¿sí? Eh, Vamos a hacer una introducción y unos breves fundamentos de la materia. También vamos a charlar un poco sobre los conceptos previos que tienen que recordar. Y esto es importante. Ustedes van a tener en el programa, hay un cronograma de cómo van a ir las clases. Les sugiero que lo vayan siguiendo al día. Y en ese programa van a ver que hay contenidos que se denominan desagregados. ¿Qué quiere decir los contenidos desagregados? Quiere decir aquellos contenidos que nosotros damos por supuestos. ¿Mm?
son contenidos que ustedes tienen que tener una lectura prácticamente independiente, sobre todo porque son materias que ya han estudiado. Si vamos a hablar de la patología de la arteria aorta, lo mínimo que nosotros podemos pretender es que ustedes sepan la anatomía de la aorta, ¿sí? Si vamos a hablar de patologías cardíacas, lo mínimo que pretendemos en la materia es que ustedes tengan una noción básica de la anatomía descriptiva del corazón. ¿Mm? Algo sencillo, de cuántas cavidades tiene, cuáles son esas cavidades, qué elementos hay en esas cavidades y qué accidentes tiene, qué arterias o vasos eh, están en relación a cada una de las cavidades, es importante. No podemos estudiar la patología de algo que no sabemos la anatomía normal. ¿Mm? Entonces, todo eso no lo vamos a dar. Y hay cosas que probablemente no lo profundizaron demasiado en materias anteriores, pero nosotros lo damos como supuesto. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen las herramientas saben cómo se estudia histología, saben cómo se estudia anatomía, saben cómo se estudia fisiología, entonces entendemos de que si hay algún tema que no vieron en particular de alguna de estas materias, tienen la capacidad de agarrar los libros de esas materias y poder profundizar ese capítulo, que tal vez no le prestaron demasiada atención o por cuestiones de extensión de los programas no se ha visto. ¿Sí? Es un trabajo autónomo. Mm. ¿Qué es lo que no va a pasar? Y esto lo quiero aclarar para que sacar y despejar dudas. Nosotros en los exámenes orales, en los finales, eh, queremos saber si tienen una comprensión de la temática que están hablando. ¿Sí? Para esa comprensión nosotros necesitamos saber que tengan esos contenidos mínimos esenciales que han visto durante la carrera. ¿Qué es lo que no vamos a pretender? No le vamos a pedir una clase detallada de la anatomía o, por ejemplo, una clase detallada de la fisiología del sistema inmunológico. Entendemos que el sistema inmune no se llega a dar con demasiado. Tal vez han escuchado en histología o fisiología. Bueno, pretendemos que ustedes estudien el sistema inmunológico, no en un libro de inmunología, sino en un libro de fisiología. Entiendan que son conocimientos mínimos, porque de ese capítulo de fisiología que ustedes tienen del sistema inmunológico, tienen toda una materia o un tratado de inmunología, y obviamente en ningún momento pretendemos que sepan o que estudien de ahí, pero sí que puedan sacar las ideas principales y tener más o menos claras las ideas principales de cómo funciona el sistema inmunológico y cómo está compuesto. Ahora, en el examen no le vamos a pedir tampoco en detalle cómo se generan los anticuerpos. Sí que usted tenga una noción, una idea de quién se sintetiza anticuerpos, para qué sirven, pero no algo tan detallado, ¿sí? Un motivo de consulta que muchas veces nombran y que dice que tomamos la anatomía muy fina y en realidad no, es, por ejemplo, en ictericia. En ictericia vamos a estudiar que es un signo clínico donde hay una alteración en, en la excreción y en el metabolismo de un desecho, ¿sí? De la bilirrubina, un desecho metabólico, y da un signo característico que es la coloración amarillenta de piel y mucosas. Bueno, para entender ictericia tienen que ir a repasar un poco una parte del sistema digestivo, ¿sí? Sobre todo la relación entre el duodeno, el páncreas y el hígado, ¿sí? Y sobre todo las vías biliares. Pero en ningún momento lo vamos a tomar en el examen de manera detallada eh, toda la anatomía. Son nociones muy básicas que ustedes tienen que saber porque entendemos que si lo conocen, comprenden la patología. ¿Sí? Entonces, conceptos previos esenciales está orientado a eso. Profundizan lo que ya han visto, van a tener que ver algunos temas nuevos, no son muchos. eh,
pero de los libros de estas materias que ya han visto, ¿no? Hoy que vamos a ver y hablar específicamente sobre adaptaciones celulares y muerte celular, ¿sí? Vamos a hablar sobre fisiopatología y ejemplos clínicos. Ya les digo que muerte celular lo vamos a dejar para la clase que viene. Bueno, vamos a hacer una introducción a la materia. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Ninguna duda? ¿Está todo bien? Bueno, recuerden poner en el chat si no pueden tener la cámara encendida para que las chicas le pongan la asistencia, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los objetivos de la materia? ¿Qué pretendemos que ustedes adquieran en esta materia? Parte fundamental son estos tres ítems que, por un lado, que ustedes entiendan los fundamentos fisiopatológicos. ¿Sí? Sobre todo, esto lo vamos a ver en el módulo uno, en este primer módulo que vamos a abarcar, que es conocer realmente cuáles son los principios básicos de cómo se enferma y se recupera o no el organismo. ¿Sí? Para eso nosotros necesitamos conocer algunos mecanismos bastante generales a nivel celular y a nivel de los tejidos, porque vamos a ver que esos principios fisiopatológicos se van a replicar en un montón de materias perdón, de temas que vamos a ver durante la carrera, durante la materia y después durante la carrera. ¿Sí? Eh, si ustedes entienden adaptaciones celulares, si entienden muerte celular, van a poder replicar estos conceptos y estos principios cuando veamos respiratorios, distintas patologías respiratorias, cuando veamos distintas patologías de cardio, cuando vean en semio patologías del sistema nervioso o del semio DOC, que ven el sistema nervioso y el sistema musculoesquelético, entonces le da esa herramienta. Si ustedes no terminan de adquirir bien estos principios, seguramente les va a costar un poco proseguir con muchos temas que vienen después, porque todo se va construyendo en base a lo que vemos en el primer módulo. Por ejemplo, si ustedes entienden las generalidades de muerte celular, van a comprender qué pasa en un infarto agudo de miocardio, van a entender qué pasa en la muerte celular por un accidente cerebrovascular, ¿sí? O qué sucede, no sé, en la tuberculosis a nivel pulmonar, ¿sí? En la parte de cronicidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque usted lo único que tiene que hacer es recordar estos principios y saber que los mecanismos van a ser similares. Lo que después cambia, como vamos a ir viendo, son a veces el agente etiológico o a veces cómo es la progresión de la enfermedad. Pero casi todo se basa en los fundamentos, ¿sí? Ahora, la segunda complejidad que se agrega a la materia es que usted entienda la teoría y la práctica de la semiología. La semiología es la disciplina que nos permite poder primero interpretar los signos y los síntomas de los pacientes, ¿sí? Y a partir de ahí poder hacer ciertas técnicas y ciertas maniobras que pongan en manifiesto eh, estos signos o síntomas o que lo exacerben y poder ir haciendo un razonamiento clínico a lo que le podría estar pasando a esa persona en particular. ¿Sí? Y si ustedes tienen fundamento en fisiopatología, tienen teoría y práctica en semiología, o sea, no solamente conocen desde la teoría lo que dice la semiología, sino que también saben cómo hacer las técnicas semiológicas, van a poder tener un correcto razonamiento clínico, que básicamente son las habilidades analíticas y las praxis que tienen que tener para ser profesionales. ¿Sí? Yo les pongo acá la imagen, por ejemplo, de una paciente.
trabajando en una cama de pilates con una supuesta eh, kinesióloga. Podemos suponer que una kinesióloga, por el contexto. ¿Qué lo va a diferenciar a usted entre ser un instructor de pilates o un monitor de actividad física a ser un profesional que utiliza el ejercicio, el entrenamiento y la actividad física como herramientas terapéuticas? Son los fundamentos que ustedes tengan para el razonamiento clínico. ¿Mm? Eso es lo que le va a dar la diferencia y los va a hacer realmente profesionales. Si nosotros no tenemos poder de razonamiento clínico, probablemente hagamos un trabajo muy similar a cualquier instructor o a cualquier monitor de algún método de ejercicio o de actividad física, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están trabajando con un elemento como puede ser la cama de pilates y haciendo un tipo de entrenamiento particular como da este elemento, ustedes después sabrán más adelante cuándo usarlo, cuándo no. Eso ya es materia que se relaciona más a las materias clínicas. Ustedes lo que sí tienen que sacar de acá es que decir, bueno, ¿por qué lo voy a usar en este paciente? Porque conozco la semiología y conozco la patología. Podemos entender le- la franja etaria en la que está, por ejemplo, esta paciente, los distintos procesos a nivel biológico, psicológico y sociales por lo que puede estar atravesando, si viene por una enfermedad en particular o tiene varias enfermedades o procesos que está atravesando o tiene antecedentes de enfermedades, tengo que conocer esos antecedentes y cómo impacta en este motivo de consulta que yo estoy abordando, ¿sí? No es lo mismo que venga esta paciente, que vemos acá, que podemos ir suponiendo solamente con la observación, y después, obviamente, hay que hablar con la persona para hacer una correcta historia clínica, pero ustedes pueden ya suponer que si, por ejemplo, el motivo de consulta viene por un motivo de consulta, como puede ser algo tan común como el dolor lumbar, pueden sacar ciertas conclusiones. A la inspección podemos ver si tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso, si está en un estado postmenopáusico o no, eh, y los problemas que puede traer, cuáles son los factores de riesgo para ciertas enfermedades que como profesionales de la salud tenemos que estar siempre atentos. ¿Sí? Ustedes van a ser, además de kinesiólogos, profesionales de salud. Entonces, por más que no abordemos ciertas patologías de manera directa o lo hagamos en etapas eh, de rehabilitación también secundaria o terciarias, ustedes sí tienen que conocer, por ejemplo, lo que implica la parte de cáncer, ¿sí? De oncología, bueno, cuáles pueden ser los cánceres más frecuentes en esta mujer, cuáles pueden ser los procesos metabólicos, las disfunciones metabólicas más frecuentes, cómo eso impacta en ese motivo de consulta, como puede ser, como les digo, algo tan común como el dolor lumbar, ¿sí? ¿Qué hábitos tiene? Si es fumador, no es fumadora, si toma medicación, qué tipo de medicación. Bueno, todas esas cosas es lo que a usted le va a dar la herramienta para poder llevar un razonamiento clínico y poder hacer un correcto abordaje individualizado en esa paciente en particular o en esa paciente y no ser un técnico. ¿Mm? Obviamente que acá no vamos a ver toda la semiología, como le dije, ni toda la anatomía patológica, pero sí los principios claves que tienen que tener en cuenta. Bien, ¿cómo vamos a cursar la materia? Es una materia con bastante cursado, pero y con mucho trabajo de estudio en casa, ¿sí? Nosotros le vamos a dar las herramientas esenciales, pero ustedes tienen que leer bastante para poder ir haciendo este ejercicio de relacionar ambas disciplinas. Tenemos modalidad virtual sincrónica, que es como la de hoy. Tenemos modalidades presenciales. Van a ver que van a tener en el cronograma encuentros presenciales donde sobre todo van a practicar la semiología, ¿sí? Y la semiotecnia en particular. Y eso es muy importante porque tanto lo que damos en la modalidad virtual sincrónica como en la presencialidad lo tenemos en cuenta a la hora de evaluar y poder regularizar la materia.
acá hay algo importante que hemos visto a lo largo de estos años. No hay una parte más importante que la otra, ¿sí? Eh, Muchas veces está la idea de que lo importante es lo que tal vez doy yo o da José, pero la materia es todo, ¿sí? Y por más que José y yo demos más patología o anatomía patológica, pero es una cuestión de organización. Es igual de importante que semiología, o semiología es igual de importante que anatomía patológica. No pueden elegir entre estudiar una cosa u otra porque seguramente no les va a ir bien. Entonces aprovecho acá a decirles que van a utilizar de cabecera dos libros que recomendamos, que si no está subido ahora, lo van a subir pronto los chicos en la carpeta de Drive. Tienen muchos textos para estudiar y para leer y para profundizar, pero hay dos principales que ustedes tienen que tener de cabecera. Uno para semiología y uno para anatomía patológica. Para semiología, ustedes tienen que estudiar del libro Argente, ¿sí? Semiología médica. Perdón. Para anatomía patológica tienen que estudiar, o lo van a encontrar como anatomía estructural o patología estructural y funcional, que es, el autor es el Robbins, ¿sí? Son los dos libros que tienen que estudiar. ¿Por qué les damos los dos libros? Porque son disciplinas distintas y necesitan libros distintos. Se complementan pero no se reemplazan. Van a encontrar que el Argente de semiología habla o da nociones sobre fisiopatología, ¿sí? Pero eh, esas nociones de fisiopatología es solamente para ubicarlos en el texto. El Argente ya da por supuesto que ustedes saben fisiopatología, que saben anatomía, que saben histología y demás, y se va a orientar a la parte semiológica. Signos, síntomas, motivo de consulta, exámenes complementarios, diagnósticos. Anatomía patológica, por otro lado, da nociones de anatomía, de histología, porque supone que ya saben ustedes sobre esos temas, y sí hace algún correlato en las manifestaciones clínicas, cómo la patología se va a manifestar. ¿Mm? Ahora, ¿es suficiente para el examen saber lo que dice el agente de fisiopatología? No. Se van a encontrar con que las preguntas son más profundas de lo que dice Argente. Ahora, ¿es suficiente saber lo que dice Robin sobre las manifestaciones clínicas, las pocas cosas que puede nombrar de semiología? Y la verdad que no, ¿sí? Porque son libros que están orientados totalmente a áreas de estudio diferentes, por más que se relacionen. Entonces, tanto la disciplina de semiología como la de patología son importantes y tanto la parte teórica como la parte práctica es importante, ¿sí? Ustedes pueden saber muy bien los mecanismos oncogénicos, ¿sí? O los mecanismos celulares de apoptosis. Ahora, no saben cómo es la técnica básica para tomar la tensión arterial y no pueden aprobar el examen. Sí, por más que tengan un 10 en lo teórico, no se aprueba el examen si no tienen adquiridas nociones básicas de la semiotecnia. ¿Mm? Y eso lo van a adquirir practicando. Hay cosas que las pueden estudiar de memoria, sí. Cómo poner un tensiómetro y cuáles son los pasos, las pueden estudiar de memoria. Pero hay cosas que lo tienen que experimentar. ¿Mm? Las evaluaciones de este año van a ser muy similares a cómo se empezó a tomar el final. Hicimos un cambio de modalidad del final y entonces ustedes van a tener la posibilidad de practicarlo a esa modalidad durante los exámenes para tener la materia regular, ¿sí? Eh, la modalidad, no sé si estarán todos enterados, es parecida a la de neuroanatomía, eh, pero básicamente implica que van a ser encuentros sincrónicos en horario de clase. Ustedes acceden a la plataforma, el cuestionario que va a estar en la plataforma de la facultad,
Pero la diferencia es que el cuestionario no tiene consignas, solamente tienen las opciones que tienen que marcar en cada pregunta. Y en el momento sincrónico nosotros le vamos a ir mostrando diferentes consignas a través de videos clínicos, de sonidos, por ejemplo, para ocultación, de imágenes de pacientes, y tienen que ir deduciendo la consigna y marcando la opción correcta en el cuestionario. ¿Mm? En general nos vamos a manejar así. ¿Cuántos exámenes son? Son 3 exámenes, uno por módulo, tenemos 3 módulos. El módulo 1, que es semiología general y anatomía patológica general. Módulo 2 es anatomía patológica y semiología cardiovascular. Y el módulo 3, anatomía patológica y semiología respiratoria. Tienen que aprobar los 3 exámenes con el 60% o más. Eh, no hay promoción de la materia, no hay ningún tipo de coloquio. Y además tienen que tener una nota conceptual buena en lo que es la práctica semiológica durante las prácticas presenciales, ¿sí? Los que no aprueban el examen, lo que se suele hacer es que recuperan todo al final del cuatrimestre. El mismo día rinden uno, dos o los 3 exámenes que hayan rendido mal. ¿Mm? Un solo recuperatorio y para aprobar la materia tienen que tener todos los exámenes y en su defecto los recuperatorios aprobados. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya nombrado y que quieran saber? ¿Están ahí? ¿Alguien que habla? Sí. No, no, profe, ninguna duda por ahora. No, no, profe. Genial. Buenísimo, entonces, me alegra. Eh, bien, vamos a ver esto que tiene que está en relación a por qué es importante, ya lo vengo diciendo, pero reforzarlo no está de más. Usted a partir de ahí, de esta materia, van a poder comprender eh, la clínica, ¿sí? Y poder tener bases sólidas para razonar. Y esas bases, recuerde que no es solamente teoría, sino que también es práctica, saber hacer las técnicas para poder recabar información y tener un razonamiento clínico adecuado. No es menor que esté esta materia y que tengamos tanta insistencia en lo que es las bases fisiopatológicas, la comprensión clínica, el razonamiento clínico, por varios motivos. Primero porque van a ser mejores profesionales y si ustedes pueden tener esta herramienta, van a ser más eficientes, eficaces y efectivos a la hora de atender el problema del paciente. ¿Mm? Eso por un lado, o sea que es un beneficio para el paciente, además de que le trae beneficio para ustedes. Si ustedes son buenos en lo que hacen, probablemente le vaya mucho mejor. Por otro lado, también tiene que ver con una cuestión sociocultural. La kinesiología en Argentina todavía está como si fuera una profesión auxiliar de la medicina. Eso a nivel legal. Pero en la práctica, eh, creo que ustedes sabrán, lo habrán vivido o habrán escuchado en general, que no se cumple demasiado. Es como que muchas veces las personas tienden a ir primero al kinesiólogo y después tal vez al médico, ¿sí? Y eso está bien, hay en muchos países del primer mundo, como o países desarrollados, se dice ahora, que tienen esa iniciativa donde los fisioterapeutas, bueno, los kinesiólogos en nuestro caso, tienen la primera consulta, ¿sí? En Australia, en Inglaterra, y el kinesiólogo es el que deriva al médico en caso que lo crea conveniente.
Ahora, que suceda esto, ya sea que esté legislado o no, tiene implicancias profesionales y éticas. Si nosotros no conocemos de patologías, no conocemos de semiología, hay muchas cosas que no vamos a ver, que puede estar asociado al motivo de consulta del paciente o no, pero tenemos que aprender a identificarlo. No podemos derivar a otro profesional si no entendemos el problema por el que está cursando el paciente. Si el paciente viene y no tenemos herramientas realmente para valorar la clínica, más allá de la técnica que ustedes elijan hacer, de los métodos que elijan hacer como profesionales, o del área inclusive que elijan ejercer como especialidad, si ustedes no saben identificar patologías, sobre todo urgentes y que son graves, probablemente no lo derivan a tiempo, probablemente pueda tener repercusiones muy negativas para el paciente, incluso llegar a la muerte, ¿sí? O demorar demasiado un tratamiento que podría haber sido oportuno y que es tarde para ese paciente, implicando lesiones irreversibles o incluso la muerte. Y esto no es una exageración, chicos. Les puedo decir que sucede a diario. Un ejemplo, voy a volver con el ejemplo del dolor, ¿sí? No sé si muchos sabrán, pero yo me dedico bastante a atender pacientes con dolor, y dolor crónico en particular, y, y me ha pasado más de una vez que el paciente eh, lo, venga por una consulta de dolor y en realidad ese dolor es un dolor, por ejemplo, derivado de un cáncer o de una metástasis, ¿sí? También ha pasado lo contrario, que por eso no solamente tienen que prestar atención cuando viene un paciente que no ha sido derivado por un médico, sino también ahora presten atención cuando está derivado por el médico, porque ustedes tienen mucho contacto con la persona. Y a veces los médicos, más allá de las responsabilidades que pueda tener cada profesional, eh, están en sistemas que no le permitan hacer buenas valoraciones. A veces, bueno, no tendrán recursos o lo que fuese, no importa, pero muchas veces los médicos hacen diagnósticos que son erróneos y ustedes pueden, a través del seguimiento del paciente, sospechar de otras cosas. ¿Sí? Y les vuelvo a traer el ejemplo del cáncer, porque me ha pasado de tener que sugerir yo estudios a los médicos que derivaban por posible que el dolor que tenía el paciente era probablemente por un proceso tumoral, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es a través de la semiología. No es solamente como acá, como les pongo acá a poner electrodos, dar un par de ejercicios, sino que eh, va más allá de eso. ¿Mm? Por eso es tan importante entender la semiopatología. Y además le va a servir también para la formación de ustedes, tener fundamentos sólidos, porque es verdad que pasa muchas veces que, sobre todo en nuestra profesión todavía, se promocionan distintas técnicas, distintos métodos de tratamiento que no tienen un sustento científico sólido y muchas veces hacen toda como una introducción fisiopatológica que parece más o menos seria, pero después, si tienen conocimiento sobre la materia, van a ver que van a poder encontrar ciertas inconsistencias y tal vez no perder el tiempo ni el de usted ni el del paciente en hacer ese tipo de métodos. ¿Mm? Bien, acá va a ser muy importante para nosotros poder nombrar las cosas por su nombre, valga la redundancia, ¿no? Eh, es muy importante que vayan adquiriendo vocabulario específico y técnico, primero en la materia porque se lo vamos a evaluar y no podemos tomar una cosa por otra, ¿sí? O sea, tienen que usar los términos que son específicos de lo que quieren decir. Muchas veces quieren decir algo y usan otro término,
que terminan complicando a veces el examen oral en el final. Pero más allá de la universidad, ustedes tienen que poder comunicarse con otros profesionales. Y la mejor manera es hacerlo a través del lenguaje técnico. ¿Cuáles muchas críticas se le pueden hacer a la disciplina de la kinesiología? Pasa también en otras disciplinas, como puede ser la psicología, es que a veces usamos términos que solamente nosotros entendemos y que no tienen un sustento real en el ambiente de las ciencias médicas o de la ciencia de la salud. ¿Sí? Entonces hay que ser consciente de eso y que la mejor comunicación es o la más eficaz, es la que logramos que los otros nos entiendan. Y cuando estamos hablando con pacientes, con profesionales, y colegas que son profesionales, bueno, lo mejor es que podamos comunicarnos de una manera que la otra persona lo entienda y eso a través del lenguaje técnico. Con los pacientes es totalmente distinto y hay que modificar ese lenguaje técnico, pero sin restar precisión a lo que uno quiere decir. Así que eso también es todo un ejercicio para hacer. Entonces, acá vamos a prestarle mucha atención a las palabras que estamos diciendo. ¿Qué vamos a definir? Vamos a definir que la lesión y la enfermedad son dos cosas que pueden coexistir y que coexisten, pero que son distintas, ¿sí? La lesión implica un daño en un tejido, ya vamos a ver distintos tipos de lesiones, también daños en células, mientras que la enfermedad es la alteración que se da en una función, una estructura, y que tiene un proceso patológico determinado. ¿Mm? Ya vamos a llegar a eso. Entonces, la enfermedad generalmente tiene implicadas lesiones celulares y lesiones estructurales, pero lo que lo hace diferente es que tiene un proceso evolutivo determinado, tiene una historia natural determinada, ¿sí? Eh, Después, otro de los conceptos que esto viene de la semiología, que es muy importante que ustedes de ahora lo tengan en cuenta, son los signos y los síntomas. Los signos hacen referencia a las manifestaciones que nosotros podemos hacer objetivas, ¿sí? O sea, nosotros vemos a un paciente y podemos encontrar una manifestación de su enfermedad, por ejemplo, en su piel, ¿sí? La coloración de la piel, como le decía antes, ictericia. Bueno, mucosa y piel amarillentas. Evaluamos y podemos hacerlo objetivo de que está amarillento. Además, si llamamos a un colega y le preguntamos qué ve, probablemente nos diga, lo veo ictérico, ¿sí? No importa que, que lo llamen más, que lo vea otro profesional, va a llegar a la misma conclusión porque es algo objetivable. En la convención de ayer daba el ejemplo de la fiebre. La fiebre es un signo. ¿Sí? Ustedes lo pueden medir a través del termómetro. Y si viene la madre de un paciente pediátrico, imagínense que viene por un proceso infeccioso, usted le toma la fiebre y la madre le dice que tiene fiebre. Bueno, ¿cómo sabe que tiene fiebre? Porque se lo medí con termómetro. Bueno, ustedes van, le ponen el termómetro y probablemente, si no hubo algún cambio, probablemente usted también registre fiebre. Y si además se lo toma la enfermera, va a llegar a la misma conclusión, que el nene tiene fiebre. Es objetivable y tenemos herramientas general para medirlas. Esos son los signos. Los síntomas están en relación a las percepciones del paciente. El paciente puede decir que se siente cansado, puede decir que algo le duele, pero nosotros vemos manifestaciones indirectas de eso que nos está diciendo el paciente. Nosotros podemos suponer
a un paciente le está doliendo algo porque, por ejemplo, tiene un comportamiento de evitación de ciertos movimientos, por ejemplo, o un comportamiento de protección de la zona que le duele. Pero no podemos objetivar su dolor. No podemos saber si realmente tiene dolor o no tiene dolor. ¿Sí? Si realmente es una intensidad o es la intensidad que el paciente lo dice o tiene las cualidades que el paciente manifiesta. ¿Quiere decir que no se considera? No. Se toma muy en cuenta esto, pero son cosas que nosotros no podemos hacer objetivas y que tenemos que basarnos más en el interrogatorio, que son técnicas semiológicas que ustedes van a poder hacer en la historia clínica para entender un poco más qué es lo que está experimentando ese paciente. Sus síntomas pueden derivar a la manifestación de una enfermedad. Sí, nos puede estar indicando un proceso patológico que está cursando, ¿sí? Pero no lo podemos objetivar. Entonces, los signos y los síntomas nos permiten eso, conocer que algo le está pasando al paciente, más objetivable o menos objetivable. Y si además empezamos a sumar signos y síntomas y muchas veces dan un patrón determinado, podemos ir infiriendo que el paciente tiene un síndrome, ¿sí? Conjunto de signos y síntomas que nos están orientando a un grupo de enfermedades. Entonces, eh, por ejemplo, si viene un paciente que tiene fiebre, un signo, que tiene tos, otro signo, que tiene expectoración, otro signo, son 3 signos que ustedes están viendo, porque lo pueden ver y pueden describir qué es lo que están viendo. ¿Sí? Tienen fiebre, pueden registrar cuánta fiebre tiene. Tiene tos, pueden describir eh, cómo es la tos, ¿sí? Si es una tos aislada, si es una tos seca, se escucha como tos productiva, si tiene distintos accesos de tos, eh, si expectora, lo pueden ver. ¿Qué expectoró? Expectoró un material mucopurulento, un material solamente mucoso, expectoró sangre, son signos, pero a su vez presenta sensación de falta de aire, que es un síntoma, lo siente el paciente. Puede tener otros síntomas, que puede ser fatiga. Entonces, ustedes me dicen todo esto y además hacemos un examen físico donde encontramos, por ejemplo, cambios en cómo suena el tórax de un lado que del otro, en los campos pulmonares, ocultamos y vemos que hay ciertas alteraciones en los ruidos, otro signo. Bueno, podemos derivar, decir que este conjunto de signos y síntomas nos lleva a un síndrome. Por ejemplo, síndromes infecciosos. Y si vamos un poco más fino, podemos hablar de síndrome de condensación, ¿sí? Y si vamos un poquito más, decimos, bueno, puede ser una neumonía. Y esa neumonía puede estar derivada por distintos microorganismos, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ir como haciendo cada vez, poniendo un foco más preciso sobre lo que nosotros estamos determinando, ¿sí? Eso lo hará el médico, porque son los que terminan haciendo esos diagnósticos, pero nos va llevando a sospechar, sobre todo el diagnóstico teológico, cuál es más probable que eso a través de la epidemiología. Por ejemplo, ustedes, si viene una persona con una neumonía, con probable neumonía, van a pensar en un neumococo que es más probable que un meningococo, por ejemplo. ¿Mm? Eh, por una cuestión estadística de cómo, del ambiente en el que estamos, ¿sí? Eh, Tal vez en otro momento, en otro contexto, si venía un paciente con neumonía, por ejemplo, hace 4 años, en medio de la pandemia, iban a pensar primero en una neumonía por COVID y no en una neumonía por neumococo, ¿sí? Porque tiene que ver con los cambios epidemiológicos que nos da el contexto muchas veces de estas patologías. Entonces, signos, síntomas y síndromes, ¿sí? Eso es lo que vamos a estudiar, sobre todo en semiología y en patología. ¿Sí? Después
ustedes estudiarán en clínica cómo llegar bien a los diagnósticos, qué evaluaciones diagnósticas hay, qué tratamientos hay. Y además tenemos que conocer el proceso patológico, ¿sí? Cómo va evolucionando esa enfermedad y cuáles van a ser los efectos que tiene esa enfermedad sobre la función corporal. Y esto es importante conocer el proceso patológico porque nosotros podemos predecir cómo se va a comportar la enfermedad. ¿Sí? A veces más predecible, otras no tanto, pero nosotros podemos predecir, por ejemplo, si es autolimitado, bueno, sin tratamiento, eh, este paciente va a tener una recuperación completa. Podemos decir que si no tiene tratamiento va a presentar secuelas, por eso es importante el tratamiento, o a pesar del tratamiento va a presentar secuelas o incluso la muerte. ¿Sí? Entonces, todo ese caminito es lo que se conoce como proceso patológico. Bien, ¿tengo algo para decir, preguntar? No, profe, por ahora no. No, no, por Nada. ahora no. Por ahora no. ¿Se va comprendiendo un poco estos temas? Las definiciones. Sí, profe. Buenísimo. Es importante como encarar bien desde el principio de la materia si van avanzando. ¿Mm? Eh, bueno, cosa que ustedes tienen que saber o ir estudiando para esta primera semana. Ayer les preguntaba por los libros, pero se los voy diciendo yo. Tienen que retomar los libros de histología, el que usen Genes, Ross, bueno, esos son los más clásicos. Pero bueno, si tienen otros, está perfecto. Libro de fisiología, ahí se van a encontrar que hay varios y que tienen fortaleza y debilidades. No sé si conocen los libros de fisiología que hay, pero los más comunes, o los más clásicos, mejor dicho, son el Guyton, ¿sí? El Tratado de Fisiología Médica, el Barnoledi, es un muy buen libro, el Best and Taylor, perdón. A mí me gusta mucho ese libro, como más actual. Cada uno tiene puntos que son interesantes y otros que tal vez está bueno complementarlo. Eh, el Guyton generalmente es bastante largo, un poco a veces tedioso de leer. El Levi es más concreto, pero explica menos que el Guyton, entonces da muchas cosas por supuesto. Y el Best and Taylor, bueno, está bastante bien las explicaciones, son por lo menos de lo que recuerdo de la parte más de neurociencias, está bastante actualizado. Eh, entonces, bueno, en la parte, ahora voy recordando algunos capítulos sí, de sexualidad también, hay varias cuestiones o sea, del aparato reproductor, está bastante bien. No recuerdo específicamente la parte del sistema inmune y la parte de respiratorio, cardio también está bastante bien. Bueno, de la respiratoria ya más adelante le vamos a dar otros libros también para profundizar el estudio. ¿Por qué les nombro todos estos libros? Porque van a tener que hacer un repaso y a veces ver temas que tal vez no estudiaron y que los tomamos como saberes previos. Primero, conocer las estructuras básicas de todo organismo multicelular o pluricelular, que es la célula. Si no conocen la estructura básica de la célula, de las membranas, las organelas, vamos a estar complicados para entender muchos mecanismos de adaptación celular, de muerte celular, ¿sí? Procesos oncogénicos que vamos a ir estudiando. Conocer a su vez los tejidos básicos, ¿sí? Eh, Recuerden que tenemos el tejido muscular, el nervioso, el conectivo, el epitelial. Van a ser todos importantes. Conocer los tejidos especiales, ¿sí? En el caso del tejido muscular,
vamos a abordar tanto el músculo cardíaco, el músculo liso, como el músculo esquelético. Sí, es verdad que el tejido nervioso no lo vemos tanto, pero hay algunas patologías que sí están en el programa y que pueden afectar al sistema nervioso, entonces eso es importante. Tejido conectivo, algo que en general no se estudia tanto, que es la parte de sangre, a tener en cuenta también, así como tejido especial. Y a nivel epitelial, también vamos a ver varios distintos tipos de epitelios también que son importantes que ustedes recuerden. ¿Mm? Entonces repasen el tema de los tejidos de cualquier libro de histología que tengan a mano. ¿Mm? Bien, aclárenme si han leído algo de sistema inmunológico, sistema inmunitario. ¿Lo han visto en alguna materia? No, profe, por ahora no. Creo que lo han nombrado muy por encima en fisiología, pero casi nada. Bien, bueno, entonces este es uno de los temas que yo les recomiendo. eh, este y otro tema más que no está como especificado acá. Les recomiendo que lo estudien de fisiología, ¿no? Me parece que en el hay un libro de inmunología, pero yo les diría que no vean ese libro directamente, porque es muy complejo. Imagínense que es todo un libro sobre el sistema inmune. Pero con una noción básica de fisiología, yo creo que van a andar bien de cualquiera de estos libros. Y, y también de sistema linfático, ¿sí? Son dos temas que están desagregados, pero que son importantes para estudiar. Realmente estos temas son más importantes para ustedes que para nosotros, en el sentido de que nosotros no es que pretendemos que nos describan eh, el sistema inmunológico en detalle, ni mucho menos. Es que son las herramientas que ustedes van a tener para poder entender síntomas que son esenciales, como es la inflamación, como es la inflamación aguda, la inflamación crónica, cuál es el rol del sistema inmunológico. Les va a ayudar a entender por qué la tuberculosis actúa como actúa, o la sífilis, que está dentro de uno de de los temas ahí, también actúa como actúa. Sí, ¿por qué en la diabetes tipo 1 se tiene un diagnóstico eh, en los procesos infecciosos? ¿Sí? Es más que nada para ustedes y tener como unos conocimientos básicos de un sistema muy importante que se van a encontrar frecuentemente en la práctica clínica, ¿sí? Sea en la especialidad que sea, ¿sí? Eh, Como les digo, muchas veces el kinesiólogo tiene la primera consulta y a veces el paciente eh, toma muy en cuenta lo que uno le dice. Entonces, primero, bueno, usted no tiene que por qué tener respuesta para todo, eh, pero sí tener ciertas nociones. Por ejemplo, algo de vacunación, qué es una vacuna, qué tipo de vacunas hay, más o menos cuáles son las obligatorias o por qué se vacunan los pacientes. Por ejemplo, un deber de un profesional de la salud es educar o llevar una educación en salud a sus pacientes, ¿no? Y hay personas que tienen ideas, eh, como lo digo, para que no suene incorrecto, son ideas equivocadas sobre la salud. Por ejemplo, pasa mucho con el tema de la vacunación, que tienen tal vez ciertos sesgos y prefieren no vacunarse o no vacunar a los hijos, y eso es un riesgo para ellos, para sus hijos y también un riesgo de salud pública. Entonces, está bueno poder tener ciertas herramientas básicas para hacer educación e intentar de que no pasen ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo lo hacemos? Conociendo a nosotros.
algo básico del sistema inmune, algo básico de vacuna. Hay, sistema linfático un poco lo mismo, ya es verdad que el sistema linfático tal vez es más familiar porque lo van a ver en otras técnicas, técnicas manuales y demás. Para esta materia en particular necesitamos que repase el sistema linfático, sobre todo la fisiología, ¿sí? Más allá de la anatomía, después la anatomía ustedes lo van a centrar en los módulos que corresponden, pero sobre todo la fisiología para comprender, por ejemplo, los procesos oncológicos, ¿sí? Porque el sistema linfático es uno eh, de las principales vías de diseminación de las células neoplásicas, ¿sí? El tumor nace en un tejido, pero puede liberar células y lo hace en gran parte a través del sistema linfático y llega a hacer metástasis en otros tejidos que obviamente complican mucho el cuadro del paciente. ¿Sí? Bien, anatomía fundamental, chicos y chicas. No se presenten al final si no saben anatomía. Si no saben la anatomía de lo que están hablando, es muy difícil seguir adelante, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Eso hemos quedado que vamos a ser más estrictos todavía ahora en las próximas meses con eso, porque vemos mucho déficit en estos conocimientos previos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no, vamos a empezar ya con uno de los temas que en realidad eh, está pensado para la clase que viene, pero ya vamos a ir adelantando. Sí, ¿quién iba a hablar? Adiós. Sí. Perdón. ¿Sí? El libro de Argente, ¿hay alguna edición en específico que usemos o usamos cualquiera? El, pueden usar cualquiera, las dos versiones también. Eh, son muy parecidas, eh, pero creo que tienen una en el Drive, ¿sí? Para descargar. Pero pueden usar cualquiera de la Argente. Un libro muy lindo. Si lo pueden encontrar, también les va a salir mucho. La Argente tiene semiología general, que es lo que vamos a ver en el módulo 1, y van a ver que el módulo 1 es muy denso en cantidad de material para estudiar, eh, porque implica toda la semiología general, capítulos como historia clínica, examen físico, motivos de consultas generales, eh, y la anatomía patológica implica los 4 primeros capítulos y que son generalmente bastante largos, 3 o 4, depende de la edición que lean. Además del capítulo de neoplasia. Eh, es bastante más pesado, pero después cuando vamos al módulo 2 ya se vuelve muy acotado, o más acotado, no muy, en el sentido de que, por ejemplo, van a volver a ver motivo de consulta. Esos motivos de consulta generales que marcaba el Argente, lo va a replicar y va a decir motivo de consultas en patologías cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, ustedes van a estudiar en lo general todos los motivos de consultas que están descritos. Tos, astenia, disnea, cianosis, dolor, etc. Ahora, cuando van a cardio, van a encontrarse los mismos motivos de consulta, pero aplicados y orientados eh, en particular al aparato cardiovascular o al aparato respiratorio, ¿sí? Es como que siempre vamos a volver sobre lo mismo que en el módulo 1, pero aplicado al cardio, ¿sí? Y en la anatomía patológica un poco más sencillo porque están organizados en 1 o 2 capítulos de anatomía patológica, ¿sí? En cada módulo. Bien, entonces esto es un poco lo que les contaba anteriormente. Eh, Son importantes las palabras, ¿sí? Y vamos a hacer un poco una disección sobre las palabras nuevas que vamos conociendo, ¿sí?
eh, son importantes, porque una cosa es que usamos una palabra por otra cuando estamos hablando con amigos o cuando no conocemos sobre un tema, ¿sí? O sea, si yo tengo que hablar algo legal con un abogado, que tengo pacientes abogados, por ahí charlamos de, obviamente no tengo lenguaje técnico, y el abogado me interpreta y le da las palabras técnicas, ¿sí? Que tal vez para mí son sinónimos. Bueno, en ciencia de la salud pasa algo parecido. Las personas usan sus términos, algunos creen que son sinónimos, pero usted tiene que conocer bien los significados de cada palabra y cuándo usarlo y cuándo también, porque tiene que hacer un doble trabajo, no es solamente el paciente no va a venir a decirle, bueno, tengo disnea de grado 4 y además dolor pleurítico tipo puntada. No, el paciente le va a decir, siento esto, me pasa esto, no sé. Usted le van a tener que dar, a veces se lo intenta escribir como pueden y usted tiene que traducir eso en un lenguaje técnico, lo más preciso posible. Entonces, acá, para todos los niveles de la vida, incluso para cursar la materia, es o nos adaptamos o morimos en el intento. Nada, en el sentido, esto lo traigo de adaptación o muerte, es porque hay una idea principal que quiero que tengan en cuenta, que todos los organismos y todos los sistemas biológicos, ya sean de sistemas celulares a sistemas sociales y ecológicos, van a cumplir o van a intentar de cumplir esto. O se adaptan a las nuevas situaciones, a los nuevos desafíos o contextos, o se mueren o desaparecen. ¿Sí? Entonces siempre tengamos en cuenta que esto se va a replicar, ¿sí? De manera hologramática en distintos niveles de, de los sistemas biológicos. ¿Mm? Entonces, con esta idea de que en la patología vamos a estudiar o cómo se están adaptando o cómo se están muriendo esa célula, ese tejido, ese organismo, vamos a intentar entender qué es lo que estudia, realmente lo que estudia la patología. Bueno, patología deriva de dos palabras, el latín, que es el pathos, y el logos. Ustedes saben muy bien que logos significa estudio y pathos significa enfermedad. O sea que podemos decir que la patología es el estudio de la enfermedad. Simple, sencillo. Ahora, no hay una sola patología, o sea, como disciplina, sino que vamos a ver que tenemos lo que es patología general y lo que es patología especial. Para llegar a la patología especial, primero tenemos que conocer cosas de patología general. ¿Y qué necesitamos para tener conocimiento de patología general? Necesitamos muchas cosas. En principio, conocer, como le decía antes, lo normal, ¿sí? La anatomía normal, la fisiología normal, ¿sí? La histología, pero van a ver que el libro de anatomía patológica también se basa en otras disciplinas que tal vez en kinesiología no nos queda tan cerca, pero es muy importante y se basa mucho en este tipo de disciplinas, como es la bioquímica y la biología molecular, como es la genética. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes como futuros kinesiólogos no lo tienen que saber, y la verdad que no, porque es la base, como vamos a ver, de muchas enfermedades. Incluso enfermedades que se creen que son eh, puramente ambientales, o se creían que eran puramente ambientales, tienen una base genética bastante importante que tenemos que conocer. Muchas cosas que ustedes hagan, como terapia, ¿sí? Como puede ser intervenciones a través del ejercicio y del entrenamiento físico,
van a tener un impacto en sistemas metabólicos, en sistemas bioquímicos, que es interesante que sepamos. Van a generar adaptaciones, ¿sí? En las células y en tejidos. La patología, o sea, la enfermedad, genera adaptaciones en los tejidos y ustedes van a tener herramientas, a veces más limitadas, a veces menos limitadas, para intentar de generar otras adaptaciones en el tejido que sean más favorables a un proceso, por ejemplo, de recuperación o de restitución de la función, ¿sí? Y después, es verdad que hay materias que ya nos quedan menos frecuentes al kinesiólogo en general, pero que son igual de importantes porque no porque uno no las estudie no dejan de existir, que puede ser, por ejemplo, la microbiología, la inmunología, la parasitología, la virología. Bueno, pero que no lo estudiemos no quiere decir que no haya virus, que no haya parásitos, que no haya microorganismos en general. Así que una idea tenemos que tener. Y todo esto que les comento es para intentar de darles dimensión de que estamos viendo cuestiones muy mínimas del lo abarcativo, que es la disciplina de la anatomía patológica y de las otras disciplinas. Imagínense que microbiología es una materia aparte, ¿sí? Inmunología, genética, son materias aparte. ¿Sí? Como estudiaron anatomía, se estudia microbiología, o sea, todo un año estudiando los microorganismos, ¿sí? Y así con cada uno. Y todo esto para intentar de comprender la patología general, ¿sí? Siempre tenemos que tener este norte. A partir de que conocemos más o menos las generalidades de la patología, podemos llegar a estudiar patología especial. Probablemente más de uno de ustedes se especialice, sobre todo ahora en kinesiología, que cada vez están surgiendo más especialidades, incluso formales, o sea, con reconocimiento de carrera de especialidad, y se dedica a estudiar una parte de la patología, ¿sí? Y no atender un abanico tan grande de patologías como es la atención, que muchas veces se hace a nivel general, ya sea en hospital o en consultorios de atención primaria, por ejemplo. Puede ser que se dediquen a neurología, entonces van a estudiar las patologías específicas en neurología. Puede ser que se dediquen a dermatofuncional y estudien las patologías dermatológicas, ¿sí? Ginecológicas también, hay cada vez más kinesiólogos y kinesiólogas sobre todo, que se dedican a la parte gineco-obstétrica y tienen patologías concretas, adaptaciones especiales, ¿sí? Eh, Oftalmología también, es un área que está en desarrollo. O sea, bueno, hay muchas cosas que ustedes pueden ir como profundizándose y especializándose, pero la base para conocer estas adaptaciones, estos procesos patológicos especiales o de un área especial, tenemos que conocer lo general. ¿Mm? Entonces, básicamente podemos decir que la patología es la especialidad médica, porque es una especialidad médica, un anatomopatólogo, ¿sí? Que tiene como función trabajar sobre la causa, ¿sí? El desarrollo, los cambios estructurales y o funcionales y la historia natural asociados a las enfermedades, ¿sí? Entonces, en anatomía patológica se estudia la causa, que vamos a ver que se llama etiología, cómo se va desarrollando la enfermedad, o sea, cómo esta etiología impacta a nivel celular y a nivel tisular en distintos tejidos, cómo va generando cambios, ya sea en su estructura y o en su función, y cómo, si no hay tratamiento, esa patología va a ir evolucionando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, que se recupere, por ejemplo, que haya lesiones crónicas o eh, que haya una falla
que haya una falla, por ejemplo, ¿sí? Y que no se pueda recuperar ese orden. Eh, bien, entonces, por ejemplo, eh, ustedes acá tienen tres imágenes, todas que derivan de anatomía patológica. Eh, en esta materia van a estudiar o van a encontrarse con cortes histológicos, ¿sí? Pero ya damos por supuesto que ustedes conocen la histología normal, o sea, conocen un corte histológico normal, y en el libro se van a encontrar con cortes histológicos patológicos, que muchas veces lo comparan con lo normal para que podamos ver la diferencia. ¿Sí? Si no conocemos los cortes histológicos normales, las técnicas de tinción, más o menos que sepamos qué técnica de tinción hay y qué están coloreando cada técnica, probablemente se complique interpretar ese corte histológico. ¿Sí? Adelanto que en los exámenes hay corte histológico, ¿sí? Para diferenciar. Eh, bueno, esto es una placa de Petris que es para hacer cultivo microbiológico, ¿sí? Bacteriológico en este caso. Eh, Esto por ahí es algo menor, pero sí conocer los microorganismos esenciales de ciertas patologías que tienen como principal factor etiológico. Eh, entonces, acá yo les soy sincero, realmente preguntamos muy poco de microbiología, de microorganismos. Sí, por ahí algo, a ver, hay patologías que son indisociables del microorganismo. Eh, si vamos a hablar de tuberculosis, generalmente pretendemos que sepan qué microorganismo actúa, cómo se llama, ¿sí? Y, y cómo se transmite. Y todo eso es realmente muy poca información que está muy resumida en el texto, ¿no? No es que tienen que estudiar, irse a un libro de microbiología a estudiar las particularidades del microorganismo y demás, ¿no? Eh, Son las cosas básicas que diga el libro de anatomía patológica y sin enrollarse demasiado con eso. Pero sí, después lo que preguntamos bastante es esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los cambios estructurales y funcionales que vamos a ver en ese sistema? Y acá otra vez, la normalidad. La normalidad nos sirve para comparar la patología, ¿sí? Si no conozco cómo es un corazón normal, ¿sí? No me voy a dar cuenta que está teniendo alterado este corazón, ¿sí? Y a partir de acá yo puedo suponer que este corazón está adaptándose, ¿sí? ¿Usted qué ven acá? Una pared gruesa, ¿no? Les parece raro, ¿no? Esto, me imagino. ¿Esto qué estamos viendo acá? ¿Que la pared de quién? Una hipertrofia del ventrículo Bien. ¿Izquierdo o derecho? izquierdo. Muy bien. Hipertrofia de ventrículo izquierdo. Perfecto. El diagnóstico de anatomopatología. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Una hipertrofia. Bien, ya estamos suponiendo que, bueno, el- el miocardio está aumentado, está engrosado. ¿Sí? Ya eso nos hace sospechar y podemos suponer que hay un tipo de adaptación en particular. En este caso, como dice el compañero, hipertrofia. ¿Por qué? Porque si conocemos los mecanismos generales, entendemos que el cardiomiocito no tiene la capacidad de generar hiperplasia, si no se puede replicar. Entonces lo va a hacer, lo va a compensar a las demandas generalmente mecánicas a través de una hipertrofia. Y eso va a traer distintos problemas, ¿sí? Problemas vasculares y problemas también en el funcionamiento, ¿sí? Porque cuando ya, ahí ya no, de lo general le vamos yendo a lo específico. Podemos entender que va a haber una alteración en la función de bomba,
¿sí? Porque esta hipertrofia va creciendo y nos voy a mostrar una imagen muy clara de esto, va creciendo hacia el interior de la cavidad, entonces deja menos lugar para la sangre, se altera el llenado ventricular, por ende el volumen sistólico o la fracción de eyección es menor. Sí, además, si sabemos y recordamos un poco la fisiología muscular, sabemos que eh, los filamentos de miosina y de actina, cuando no tienen un estiramiento suficiente, ¿sí? Una longitud óptima, que es la ley de Frank-Starling, no tiene tanta capacidad de contracción, ¿sí? Que es un mecanismo de adaptación y de compensación necesario en el corazón. Al tener hipertrofia va a estar rígido y no va a tener esos mecanismos funcionales de compensación. ¿Sí? Entonces, todo eso lo podemos ir pensando y razonando si conocemos la anatomía normal, la fisiología normal de cada uno de los tejidos y de los sistemas. Bien, dijimos que patología es el estudio de la enfermedad. La pregunta sería, ¿qué quiere decir enfermedad? Enfermedad deriva del latín y quiere decir, o la palabra es infermus, que infermo está compuesto por el prefijo in, que es no, y firmus, que quiere decir firme. Y básicamente es el que no está firme, se traduce de esa manera, el que no está firme. ¿Qué es el enfermo o enfermos? En la enfermedad deriva de la cualidad del que no está firme, o sea, tener un estatus de enfermo, ¿sí? Entonces, la cualidad de ser enfermo se le denomina enfermedad. ¿Y a qué hace referencia esto? No está firme. Básicamente, a que hay una desviación de la normalidad. No vamos a entrar en detalle en lo que es normal, lo que no es normal. eh, para un montón de cuestiones, ese debate es adecuado. Para la parte de anatomía patológica, no. En medicina se sigue hablando, sobre todo en lo que tiene que ver con células, tejidos y funciones corporales, con ciertos rangos de normalidad. ¿Sí? Y esto es importante entender de que muchas veces hay rango de normalidad, no es que hay una sola normalidad, hay unos rangos, pero son bastante estrictos. ¿Eh? Eh, no es que puedo tener un lóbulo izquierdo hepático y no tengo el lóbulo derecho del hígado. No, no existe eso. No puedo tener invertido las cavidades cardíacas. Si las tengo, es patológico. Punto, ¿no? O sea, eso es así. Entonces, todo lo que se desvía de la normalidad se considera como enfermedad, ¿sí? De ese fenotipo normal. Después sí hay rango en el sentido, bueno, hay personas que tienen un fenotipo más de una manera que de otro. Hay personas que, por ejemplo, tienen un fenotipo metabólico hepático, por ejemplo, para el metabolismo del alcohol más rápido o más lento. Bueno, es normal, sí, los dos son normales, están dentro de un rango. Las dos personas pueden metabolizar el alcohol, lo hace de manera levemente diferente, ¿sí? Pero tener una alteración de esa vía metabólica que no pueda metabolizar directamente el hígado o que haya una desviación demasiado grande, se lo considera patológico o anormal. ¿Sí? ¿Y qué es un fenotipo? Son las características observables de la sumatoria entre la genética o el genoma y el medio ambiente. En esa interacción surge lo que es el fenotipo. Y acá ayer daba el ejemplo de los gemelos idénticos. Los gemelos idénticos nosotros podemos decir que tienen muy pocas, un porcentaje muy pequeño de diferencias genéticas. Prácticamente nada de diferencia genética. Pero si
los separan a los gemelos y viven en distintos ambientes, por lo general tienden a desarrollar fenotipos diferentes. Inclusive tienden a desarrollar enfermedades diferentes. Quiere decir que la enfermedad deriva solamente del medio ambiente al que estamos expuestos. No, solamente no. Tiene que haber una base genética que esté predispuesta y en la interacción de ciertos contextos ambientales podemos hacer que se exprese o no una enfermedad determinada. Probablemente si nosotros tomamos al otro gemelo que vive en otro medio ambiente y lo incluimos en el medio ambiente de su hermano, probablemente tenga mucha chance de desarrollar las mismas patologías. También en esta cuestión de que no todo es tan claro en biología, es verdad que sí hay enfermedades que tienen un peso genético mucho más importante. Por ejemplo, hay el desarrollo de ciertos cánceres que tienen un gran peso genético, más allá del medio ambiente al que esté expuesto, y probablemente ambos gemelos desarrollen ese cáncer. ¿Sí? Pero es como mucho menos frecuente. ¿Sí? Son características o alteraciones genéticas muy importantes que se ven y que es difícil como que haya otra historia natural si tiene esa receta genética, para así decirlo, tan determinada. Pero en líneas generales nosotros, si no tenemos nada tan marcado a nivel genético, es verdad que tenemos la potencialidad de desarrollar ciertas enfermedades en un medio ambiente y otras en otro medio ambiente. ¿Sí? Eh, Esa interacción entre medio ambiente y genética se la denomina actualmente epigenética. ¿Sí? Entonces, recuerden que es el fenotipo, después tenemos el genotipo, que es este mapa genético que nos hace únicos. ¿Mm? Bien, a partir de esta desviación y de este fenotipo, nosotros vamos a presentar ciertos signos y síntomas que, que van a manifestarse con esa enfermedad que estamos expresando. ¿Mm? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a estudiar en patología? Que es muy importante conocer. Es la etiología, que es básicamente el origen de la enfermedad, cuáles son las causas y los factores que modifican esa enfermedad, pero la etiología es eh, cuando el por qué aparece la enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué tengo neumonía? Bueno, porque hay un proceso infeccioso y un microorganismo determinado está generando lesiones. ¿Por qué presento el POC? Bueno, probablemente porque el humo de tabaco, ese factor etiológico, fue generando, acumulando ciertas lesiones en el aparato respiratorio y tenés una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Mm? Ahora, ¿cómo se va desarrollando? ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son los distintos pasos que va teniendo la enfermedad? Porque muchas veces nosotros no es que manifestamos la enfermedad de un momento para el otro, sino que se van generando primero una interacción del agente etiológico con nuestro sistema, especialmente y muchas veces con nuestro sistema inmunológico, se van acumulando ciertas lesiones, en principio celulares, con tejidos, hasta que se termina manifestando clínicamente. ¿Sí? Y eso va a ir teniendo distintas evoluciones de acuerdo a la naturaleza de la etiología y de la patogenia. ¿Mm? Entonces, todo eso se denomina patogenia, todo ese caminito, esos pasos que da la enfermedad, que da perdón, la etiología en interacción con nuestro organismo para desarrollar una enfermedad. Entonces, etiología, el por qué aparece la enfermedad, patogenia busca describir cómo se desarrolla esa enfermedad.
¿Y todo esto para qué? ¿Para qué nos sirve? Conocer la teología, conocer la patogenia, o sea, conocer el por qué y el cómo, es para llegar a un diagnóstico. ¿Y qué quiere decir diagnóstico? Es a través del conocimiento. ¿Sí? A través del conocimiento. Si yo no conozco algo, probablemente no pueda diagnosticar. Entonces, entre más podamos conocer factores etiológicos, procesos patogénicos, historias naturales de enfermedades, más fácil va a ser reconocer eh, todos esos agentes o factores y poder llegar a posibles diagnósticos. El periodo patogénico, como les comentaba antes, hace este camino. Primero entender que hay una triada entre el huésped, el agente etiológico, ¿sí? Y el medio ambiente. Puede ser que nosotros estemos en contacto con un agente etiológico, por ejemplo, un microorganismo, pero no desarrollemos la enfermedad, ¿sí? Porque tal vez nuestras defensas ya han tenido el contacto anteriormente con ese microorganismo y tengamos la capacidad de responder de manera efectiva y no nos enfermemos. Que se elimine el agente etiológico o que seamos portadores asintomáticos. No desarrollamos la enfermedad, pero lo podemos transmitir, por ejemplo. Eh, Puede ser que tengamos contacto con este mismo agente etiológico, tengamos las mismas condiciones inmunológicas, pero sí desarrollemos la enfermedad si estamos en otro medio ambiente. Tal vez si estamos en medio de la montaña, donde hay poca polución ambiental y tenemos bajos niveles de estrés y demás, probablemente mm, tengamos mejor nuestra defensa y esta interacción. Y si nos encontramos en un contexto totalmente distinto, con tal vez con contaminación, distintos factores de estrés crónico que generan estrés crónico, puede ser que sí nos enfermemos teniendo ya el mismo sistema inmunológico y interactuando con el mismo agente etiológico que en el contexto anterior. Entonces, esta triada es muy importante. Y obviamente, algo no menor que esto se estudia en epidemiología, que ustedes van a tener siempre como una introducción sobre la epidemiología en el libro de anatomía patológica y también en el agente de semiología, que es entender la relación entre medio ambiente y agente. Por ejemplo, si ustedes empiezan a entender, eh, me imagino que no hay, pero si ustedes atienden en Luxemburgo, sí, un principado de Europa eh, determinado, donde no hay pobreza, donde está bastante aislado en muchos sentidos, es poco probable que se encuentre con personas con enfermedad de Chagas. Muy poco probable, y al día nula la probabilidad. ¿Sí? Ahora, si ustedes se encuentran haciendo prácticas profesionales en el Chaco, es bastante probable que se encuentren con personas que han tenido eh, o tienen enfermedad de Chagas. ¿Por qué? Porque el medio ambiente y la interacción con los distintos agentes etiológicos condicionan, ¿sí? Esa epidemiología. Si nosotros tenemos que ver en qué contexto ambiental estamos para que sean más o menos probables ciertos factores etiológicos y por ende ciertas interacciones con los sujetos y posibles enfermedades. El estímulo, ¿sí? Ese agente etiológico, ya sea infeccioso o no, no importa, va a tener un periodo de latencia generalmente con cambios tisulares y hay una posterior manifestación clínica que son los signos y los síntomas y si los juntamos vamos a conseguir esto que hablamos de síndromes. Estas patologías van a ir evolucionando cada uno a su ritmo generando lesiones reversibles o irreversibles y llevando a distintos procesos o formas de resolución. Una es una resolución íntegra de la estructura y la función, otra es con una resolución de un estado diferente de esos tejidos y de esas funciones, como puede ser en
estadios crónicos, y otra es que cese la función y probablemente la vida del paciente. Entonces, esos son todo ese caminito y el tiempo que lleva hasta ese camino, que son distintos para cada patología, es lo que se conoce como periodo patogénico. Y es lo que nos va a dar el horizonte clínico. ¿Qué esperamos de ese paciente? Y tiene bastante probabilidad de morir, tiene bastante probabilidad de recuperarse sin ningún signo o síntoma. Entonces, todo eso hay que, o signo y síntoma, digo, que persista. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, ya último tema que van a ir estudiando en el libro de anatomía patológica son las adaptaciones celulares y la muerte celular. Sí, nosotros vamos a ver un pantallazo primero de las adaptaciones celulares. Para la clase que viene vamos a abordar muerte celular junto con inflamación. Bueno, ¿qué es la adaptación celular? Es el conjunto de modificaciones que va a hacer la célula para hacer frente a ciertos estímulos estresantes. Tiene distintos mecanismos para adaptarse a esos estímulos que están en función del genotipo. O sea, volvemos a esto del fenotipo y genotipo. La célula va a tener un fenotipo determinado por su genotipo y la interacción con el medio ambiente. No podemos pedirle a una célula nerviosa que tenga un fenotipo metaplásico o un fenotipo hiperplásico, porque la célula no tiene la capacidad genética de hacerlo, pero sí de generar hipertrofia o de generar atrofia, perdón. Eh, ¿Cómo se va dando esto? Este es un gráfico de Robbins que está bastante claro y resume mucho los gráficos de Robbins. Presten atención, lean el texto y después revisen bien los gráficos. Una célula normal siempre va a tener un objetivo que es mantener la homeostasis, ese equilibrio dinámico. Cuando interactúa con el medio ambiente que rodea, pensemos en un modelo similar, ¿sí? Va a recibir distintos tipos de estímulos que podemos denominar como estímulos estresores. Si no son tan agresivos o no se mantienen tanto en el tiempo, van a generar procesos de adaptación. O sea, tanto en el tiempo que termine generando una lesión, ¿no? Que no pueda reparar. Ahora, si el estímulo que recibe la célula es demasiado intenso en poco tiempo, tiene tiene una dosis muy alta de ese estímulo, o por naturaleza propia del estímulo es muy agresivo para la célula, lo que va a llevar es a una lesión celular. O sea, no tiene la capacidad de adaptarse, no tiene ni la capacidad ni el tiempo de cambiar su estructura y su función para acomodarse y restablecer la homeostasis. Entonces aparece la lesión celular. Entonces puede haber un fracaso en la adaptación y llegar a la lesión celular, o puede ser que directamente el estímulo tiene las cualidades lesivas que me genera lesión celular. Y esa lesión celular puede tomar dos caminos: que sea leve o temporal y que por ende sea reversible, o sea que va a volver al estado original, ¿sí? A llegar a una homeostasis, o puede ser progresiva, puede ser muy grave y generar un punto que se llama punto de no retorno, que es una lesión irreversible. Y esa lesión irreversible va a terminar sí o sí en un proceso que vamos a estudiar la clase que viene, que es necrosis o apoptosis, que es el proceso de muerte celular. ¿Cuándo es necrosis? ¿Cuándo es apoptosis? Vamos a ver que va a depender del tipo de lesión y va a depender del tipo de tejido que estamos hablando. Y acá les traigo unos ejemplos concretos.
sobre cada tipo de adaptación celular. Tenemos primero la hipertrofia, que es básicamente el aumento del tamaño de las celdas, ¿sí? Y si aumenta el tamaño de las celdas, es muy probable que aumente el tamaño del órgano. Lo que están viendo acá es un útero normal y un útero gravídico, o sea, por el embarazo. Este es un corte histológico del útero normal y estas son las células miometriales hipertrofiadas. Fíjense la gran cantidad de sustancia citoplasmática que tiene. ¿Sí? Esto es un corte tenido por hematoxilina eosina. Se ve totalmente diferente. Bueno, esta es una adaptación celular fisiológica, ¿sí? Es normal en el embarazo y debe a dos tipos de estímulos la hipertrofia, a los estímulos mecánicos y a los estímulos tróficos. Generalmente van juntos, ¿no? Es muy difícil separarlos. ¿Sí? Imagínense el útero. El útero tiene un tamaño, para que se dé una idea, aproximadamente 5 centímetros de longitud. ¿Sí? Y el embrión, a medida que va creciendo, va generando estímulos mecánicos paulatinos sobre las paredes uterinas, y eso es un estímulo suficiente para generar hipertrofia, entre otro tipo de adaptación, ¿sí? Para ir aumentando el tamaño. ¿Eh? Y se va preparando después también para el trabajo de parto. Pero además recibe estímulos tróficos, o sea, hay hormonas que estimulan a las adaptaciones del útero, en este caso, para que genere esas adaptaciones eh, tróficas, ¿sí? En este caso, hipertrofia. Esto es fisiológico, es normal, ¿sí? En la hipertrofia muscular, en el músculo esquelético, cuando hacen entrenamientos de resistencia, de fuerza, eh, si lo programan bien, van a ver un tamaño un incremento del tamaño del músculo por un proceso de hipertrofia, tanto por estímulos mecánicos como por estímulos tróficos, porque en general los mecánicos desencadenan estímulos tróficos. La hipertrofia puede ser patológica también, ¿sí? No solamente fisiológica. Ya, acá vemos un ejemplo. Un miocito normal, ¿sí? Que se hipertrofia tanto, esto es un ventrículo izquierdo, fíjense cómo se da. Esto es una hipertrofia patológica, ¿sí? Después vamos a estudiarlo un poquito más en detalle. Otro mecanismo que van a leer va a ser de hiperplasia, que tiene lugar en una población de células que tenga la capacidad de replicarse. ¿Sí? O sea, va a haber un aumento de tamaño, pero siempre y cuando, pero más debido a la replicación celular y no tanto al crecimiento, el tamaño de la célula. ¿Sí? Lo que no implica que no pueda coexistir con la hipertrofia. ¿Sí? Generalmente la hipertrofia y la hiperplasia suceden juntas. ¿A qué se debe? Principalmente a factores de crecimiento y tenemos hiperplasias fisiológicas, como en el caso de la glándula mamaria, por ejemplo, durante la gestación y la lactancia, por estímulos hormonales, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, de hiperplasia compensadora, como sucede en el hígado, ¿sí? Cuando reseccionamos una parte del hígado, va a intentar de compensar esa parte que falta a través de un proceso hiperplásico. Pero como les dije, la hiperplasia puede ser patológica y es cuando hay una pérdida entre el equilibrio de los factores que son estimuladores del proceso hiperplásico y los que son inhibidores, ¿sí? Los que le ponen un freno a esa hiperplasia. Cuando hay un desequilibrio entre estos factores, aparece lo que es la hiperplasia patológica. Y acá vemos otro ejemplo típico en salud, que es la hiperplasia que se da por la infección del cuello uterino, si este es el cuello del útero, acá se ve el orificio cervical externo, y vemos que el epitelio esto es un epitelio normal y cuando se infecta por un virus como el HPV o el virus del papiloma humano, va generando, lo que hace es infiltrarse a las capas basales del epitelio y empieza a acelerar la maquinaria de replicación y entonces empieza a hacer aumenta la velocidad de hiperplasia normal que tiene este tejido y empieza a acumular fallos en el ADN del tejido, ¿sí? Entonces, cuando se rompe ese equilibrio entre
generación de hiperplasia e inhibición, aparece cada vez más lesiones por defectos en la replicación, y ahí puede terminar generando una patología como es el cáncer. En este caso, cáncer de cuello de útero. Otro mecanismo distinto, sí, que no es aumentar el tamaño del órgano, como puede ser con la hipertrofia o la hiperplasia, es la atrofia, que es todo lo contrario, es la reducción del tamaño de la célula y por ende del órgano, porque pierde sustancia la célula. Un caso típico que podemos ver en este tipo de adaptación es la corteza cerebral, ¿sí? Esta es una corteza cerebral normal, y acá que vemos los surcos mucho más marcados, estamos viendo una corteza que está afectada por múltiples procesos isquémicos y lleva a un proceso atrófico cortical por insuficiencia de sangre, básicamente. ¿Sí? El mecanismo molecular de la atrofia se debe a un desbalance entre la destrucción de proteínas intracelulares y la síntesis de proteínas celulares. Aumenta la destrucción y disminuye la producción por parte de la célula. Y es una respuesta adaptativa a diferentes estímulos. Estímulos isquémicos, disminución de riego sanguíneo en el tejido para producir atrofia, denervación, ¿sí? Pérdida de esa conexión con el sistema nervioso, desuso cuando dejamos de usar un tejido, puede entrar en proceso atrófico, desnutrición, disminución de la estimulación endocrina, las hormonas son muy importantes para mantener los estímulos tróficos en muchos tejidos, como puede pasar, por ejemplo, en el hipotiroidismo, y algo fisiológico que se ve frecuente, pero acá está solapado por muchas enfermedades concomitantes y con el estilo de vida, que es el envejecimiento, ¿sí? Pero es verdad que los estímulos tróficos, o el organismo pierde sensibilidad a los estímulos tróficos a medida que nosotros vamos a envejecer. Y por último, un tipo de adaptación celular que nos vamos a encontrar es el de metaplasia. El de metaplasia es el cambio reversible, que esto es muy importante, reversible de un tipo de célula adulta, ya sea epitelial o mesenquimatosa, y que se sustituye, perdón, por otro tipo de célula adulta, ¿sí? Que se adapta mejor a las condiciones a las que se enfrenta ese organismo. Ejemplo clásico, epitelio respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, que cuando está expuesto constantemente al humo del tabaco y a las toxinas del tabaco, se empieza a reemplazar por un epitelio más resistente, que es la metaplasia escamosa, ¿sí? Un epitelio estratificado con células planas. ¿Por qué? Porque es más resistente. ¿Cuál es el problema de la metaplasia? El problema de la metaplasia es que esto es terreno fértil para que se, se descontrole, y es una bomba de tiempo porque puede desarrollarse a partir de una adaptación metaplásica a lesiones neoplásicas, por ende cáncer. ¿Sí? Entonces la metaplasia es el punto antes muchas veces del cáncer, y que si cesan los estímulos, eh, se puede revertir ese proceso. Bien, esas son las adaptaciones que van a tener que ir estudiando en el libro de anatomía patológica, pero les recomiendo que vayan haciendo un repaso de todos los contenidos de los saberes previos, ¿sí? Y si pueden ir leyendo, pero esto es un poquito más para adelante, lo tienen en el cronograma, eh, algunas cuestiones de semiología. Ahora, para la clase que viene, vamos a terminar de dar muerte celular, y ya nos vamos a, porque estamos un poquito más avanzados, vamos a ver inflamación aguda e inflamación crónica. ¿Sí? Los dos primeros capítulos del Robbins. ¿Alguna pregunta que Profe, tengan? perdón, inflamación aguda, inflamación crónica, dijo. Crónica, sí, Gracias. de nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan?
La clase que ¿Con viene correcto? también va a ser virtual. Sí, 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 nosotros le vamos a ir avisando, Ah, igual en breve van a tener cronogramas con las clases presenciales, todo. ¿Sí? Hola Lucas, ¿cómo va? ¿Cómo va, Lucila? Eh, todo bien. Ahí me conecté un ratito y te escuché justo decir cronograma. Ayer lo subí y está actualizado, con las fechas, todo. Genial. Así Ahí que tienen todo. tienen ahí en la plataforma. También les compartí el link de WhatsApp, así que no sé si se pudieron unir, está ahí en el chat. ¿Les comentaste del Drive también, Lucas? Le dije que iba a estar subido el Drive, sí, con los libros. Bien, en el foro de avisos está también el Drive, donde tienen el enlace de WhatsApp también, si quieren, si no se llegan a unir hoy. Tenemos bibliografía y el cronograma también está ahí. Así que también si pueden tenerlo a mano siempre, el Drive ese está bueno. Y creo que nada más. Mucho para la primera clase. Sí, sí. ¿Les comentaste sí la dinámica, cómo vamos a hacer de clases presenciales? Sí. Ah, bueno. Buenísimo. Ahí nos vamos a estar conociendo seguramente o viendo eh, presencialmente en la facu. Exactamente. Sí, Tamara. Profe, ahí en el Drive entré, pero en mi bibliografía no aparece ningún libro. Parece como que está vacío. Ah, perdón. A ver. Ahora lo reviso y les vamos a estar subiendo ahí todo. Muy bien. Mientras tanto, gente, que le solucionamos esto, se descargan los libros y empezamos con la materia. ¿Sí? Igual tienen cosas de los años anteriores para ver.